Comenzaremos entonces con una recorrida por el concepto de sistema en Occidente y como siempre la historia comenzará un poco míticamente eh, y paradojalmente en Grecia con Tales de Mileto en el siglo 7, 6 antes de Cristo, que es la época en que vivió este filósofo reputado como el primer filósofo de Occidente. Él va a realizar estudios como era habitual o como era de costumbre entonces, de tipo astronómico, geométrico, aritmético, y va a intentar la primera explicación o la primera descripción ordenada del cosmos. Estamos en el momento en el que se está produciendo ese paso que denominamos del mitos al logos, de la explicación, pudiéramos decir, del mundo como una cadena de decisiones de los dioses a una explicación del mundo en el que debajo de la superficie, pudiéramos decir, del devenir, de la superficie del cambio, de el agitarse de las aguas, se entreveía un orden, el orden del cosmos. Esa primera idea de sistema asociada con la de cosmos es la que podemos encontrar en Tales de Mileto. Van a pasar todavía 6, 7 siglos más antes que lleguemos a otra figura de enorme importancia en la historia de Occidente, que es Ptolomeo. En el siglo II después de Cristo va a exponer una tesis sobre el orden del mundo, sobre el sistema del mundo que perdurará por mucho tiempo y es la tesis llamada geocéntrica, la organización la descripción del orden del sistema del mundo a partir de la idea que ya provenía de, de la antigüedad greca, que es la idea de las esferas concéntricas. El mundo era pensado como perfecto, el símbolo de la perfección era el círculo y la organización del sistema era una organización basada en las esferas. Estas ideas, de todas maneras, nosotros queremos quedarnos más que nada con la idea de que el mundo empieza a ser explicado de manera lógica, de manera armónica, de manera no contradictoria, una idea de sistema que va progresando. Eh, muchos siglos después, vendrá a producirse un enorme salto en el modo de explicación del mundo. Aquella idea de Ptolomeo va a ser puesta en crisis por los estudios de Kepler y Copérnico, quienes a partir de la observación del mundo, un elemento que empieza a infiltrarse en el conocimiento del mismo y en la teoría del conocimiento, van a poner en cuestión la idea tanto de que el universo sea una sucesión de esferas concéntricas, idea que había sido ya criticada, y para explicar, dicho sea de paso, el, el paso de los planetas o el giro de los planetas, y después, y además afectando la idea de que la Tierra fuera o fuese el centro del universo. Nuevamente, nuestra preocupación no es una preocupación acerca de la astronomía o de la física, sino que queremos hacer ver cómo la idea de sistema. Nos preocupa entonces la idea de sistema como una correlación, ya sea entre cosas o enunciados, algo que diferencia que no estará muy clara en buena parte de esta historia que describimos y que recién podremos hacer de alguna manera patente en el siglo XX o en el siglo XXI. Pero
Ya desde Aristóteles es pensado como la relación de partes con un todo, como una relación de elementos congruentes o coherentes entre sí, como ausentes de contradicción, lo cual está presente en esa idea de un universo regular, de un universo predecible, por ende, que está a la base de la idea de la ciencia y que es ese paso del mitos al logos. El mundo puede ser explicado entonces como constantes universales. Y esas constantes pueden ser descubiertas, aunque estarán siempre en tensión estos dos modos de comprender la teoría del conocimiento, es decir, del conocimiento como una actividad que se desarrolla solo a partir del intelecto, solo a partir de la especulación racional, algo que estaba, si ustedes quieren, presente en la teoría de Platón, en su teoría del mundo de las ideas, y aquella que nos lleva a pensar que para conocer al mundo hay que relacionarse con el mundo a través de la experiencia, algo que está incipiente en Aristóteles, aunque no se desprende absolutamente, pero esto pudiera haber hay ya una crítica a la teoría del conocimiento de Platón en Aristóteles. Pero en todo caso, de esa idea de la estabilidad del mundo comienza a desarrollarse una noción de sistematicidad que es la que nos sirve para explicar, el mundo como precisamente como una cadena de constantes. Esta es la idea de ley, la idea de regularidad. Y bajo esta idea se desarrollará otra, que es la de que así como ha sido posible o es posible descubrir ciertas constancias, ciertas constantes en el curso de los astros, es posible descubrir cuáles son las constantes que debieran guiar la conducta humana. Esto es lo que llevará, por ejemplo, en Roma a Cicerón a pensar en la idea de derecho natural. Una idea que de alguna manera va a atravesar toda la Edad Media y va a llegar a través de distintas versiones al siglo XVII o a los siglos XVII y XVIII, donde justamente la idea de sistema como sistema deductivo de enunciados, la idea de sistema como un sistema descubrible por la vía de la razón, hace eclosión, digamos, hace explosión y va a dar origen a lo que conocemos como la teoría del derecho natural clásico o la escuela del derecho natural racional. Pero ya desde el siglo XIII se viene abriendo camino también al interior del desarrollo de la teoría del conocimiento, como ya hemos adelantado un poco antes, una disputa acerca del propio conocer. Y esta disputa tiene que ver con que si el camino del conocer es solo el de la razón o también debemos sumar la experiencia. Como les decía, ya en el siglo XIII, el primero de los Bacon conocidos en la historia de la filosofía, Roger Bacon, va a trazar las primeras líneas acerca de que el conocimiento del mundo al conocimiento del mundo debe accederse a través de la experiencia, así como para leer los textos, para conocer los textos, es necesario estudiar las lenguas y advierte los primeros problemas sobre las lenguas que solo varios siglos después, tanto una cosa como la otra van a ser debidamente atendidos. El segundo Bacon, que este es del siglo XIII, el primero, el del siglo XVII, Francis Bacon, que es el autor del Novum Organum, que le da este nombre precisamente porque es como una réplica a la teoría de Aristóteles, en la que él va a decir que
la teoría de Aristóteles está basada o sirve más bien para el arte de la disputa, sirve para el arte de convencer, pero no es el método científico adecuado. Creo que en esto hay una crítica excesiva de Bacon a Aristóteles, pero esto es materia de otra materia, valga la redundancia. Pero lo cierto es que esto es lo que él dice y lo que quiere hacer es llamar la atención sobre que, ya lo hemos dicho, para conocer hay que estarse a los hechos y hay que desarrollar el camino del experimentar, del método del ensayo y error que luego se en, entronizará como el método del conocimiento en los siglos posteriores. Es decir, aquí ya se abren dos vías y a partir de entonces, digamos, está comenzando también con este empirismo el camino del positivismo, que será algo así como el adversario filosófico y el adversario en materia de el tratamiento del sistema del derecho del iusracionalismo. En suma, tenemos dos vías que van a confrontarse o que están solapadas. Por la primera vía, resumimos, se piensa al sistema como cadena de enunciados. Por la segunda vía, se piensa al sistema como relaciones existentes entre las cosas o los estados de cosas. Esta diferencia es, llamaríamos en términos de Francis Bacon como uno de los ídolos que nos impiden ver lo real, que nos impiden ver el conocimiento, o mucho más tarde Gastón Bachelard llamará esto obstáculos epistemológicos, es decir, esos obstáculos que nos ciegan para ver el funcionamiento de aquello que queremos observar. Trazaremos aquí unas diferencias entre reglas y principios a partir de los textos o del estudio de la obra de Dworkin a efectos de poder mejorar o poder aproximarnos a su crítica a la teoría, a lo que él llama el modelo de las normas o el modelo de la teoría del derecho basado en la concepción de que el mismo o que el sistema del derecho está constituido solo por normas. De una parte, él dirá que una regla, si está enunciada de manera incompleta, o bien requiere de una enunciación más completa, más exhaustiva, o bien no es una regla. En cambio, los principios no pueden ser descritos exhaustivamente. Si se aplica una regla, se requiere una decisión particular, un resultado, y los principios se limitan a exponer razones para la decisión. Sí, estábamos con el iusracionalismo, con la escuela del derecho racional clásica de comienzos de la modernidad o de los siglos XVII, XVIII, en donde se piensa al sistema como pudiéramos decir, como sistemas de enunciados. Como dirá Wolff, como un agregado ordenado de verdades. Es decir, la concepción dominante de la ciencia en este momento es la concepción, pudiéramos decir, de las ciencias exactas, de las ciencias matemáticas, de la lógica, aunque está haciendo su irrupción la idea del método científico, la idea empirista. Justamente que es la idea que va a, digamos, irrumpir en el siglo XIX con toda su potencia. Ya viene desde el siglo XVIII. Siempre decimos que estas evoluciones nunca son de la noche a la mañana o de un momento para otro. Siempre hay una sedimentación progresiva de la idea. Y con la idea de Darwin, no te vayas todavía tan ahí, uno más, uno antes, ahí. Y con la idea de Darwin, no, la posterior a esta,
En la siguiente, por favor, Fede. Aquí. Entonces, no, en la anterior. La idea de Darwin la idea de la teoría de Darwin que hace impacto en el siglo XIX es la idea de la evolución. Hasta aquí el mundo y la noción de mundo se piensa como algo estático, como algo ya creado, como algo definitivo, como algo en el que solo bastará con averiguar algunas cosas que todavía no sabemos, pero el mundo ya está ahí. El orden del mundo está ahí, el orden del mundo no cambia, tampoco cambia el orden de la sociedad humana, pero como saben ustedes, en los finales del siglo XVIII van a ocurrir las grandes revoluciones como la Revolución Americana y la Revolución Francesa, que van a trastocar enormemente esta idea ya en lo político. Y en lo científico, la idea de Darwin y la idea de que las especies evolucionan y que el hombre no es una creación particular, divina, o que es un ejemplar significativamente diverso del mundo animal o del mundo orgánico, sino que es una parte de él, apenas una parte de él y una parte de alguna manera aleatoria, que no tiene una finalidad. Todas estas ideas que contradicen de alguna manera la idea de sistema de Newton y la idea de sistema en general que predominaba en el siglo o en los 2 siglos anteriores, van a alterar conceptualmente la cuestión. En el campo del derecho aparecen los primeros esfuerzos de construir una idea de sistema. El primero de ellos, no el primero seguramente en un sentido histórico, pero sí el primero de ellos en el sentido de la importancia que adquirió, fue Federico Carlos von Savigny, un jurista alemán de la primera mitad, o de primera mitad a poco más de ella, en el siglo XIX, quien concibe al derecho como un producto histórico, pero como un producto histórico en el cual se van descubriendo los encajes de los encajes en el sentido de los encastres de los conceptos jurídicos. La idea es que el derecho es como un rompecabezas, como un puzzle que el investigador científico, el jurista, va a ir descubriendo y lo va a ir encajando, encastrando. Esto es lo que va a hacer que la escuela, esta idea de Savigny, progrese a lo largo sobre todo de algunos de sus discípulos como Puchta, que van a crear la escuela del conceptualismo alemán, cuya figura quizá más representativa terminará siendo el joven Jhering. Aquí sí que podemos hablar, como en el caso de Wittgenstein, de dos Jhering, el Jhering joven y el Jhering viejo. El Jhering joven es el remate de esa escuela conceptualista, una escuela que piensa que el derecho es algo así como un sistema a descubrir. Hay mucho de la idea del racionalismo todavía dominando, sobre todo en Savigny. Pero ya Jhering viejo introduce la idea de la lucha por el derecho y la idea de que para entender el derecho hay que descubrir el interés jurídicamente tutelado, que esa es la guía que tiene que seguir un juez, por ejemplo, para descubrir el sentido de una norma. Y esto introduce, si quieren ustedes, al interior de la teoría del derecho, de los sistemas del derecho, la idea de Darwin de la evolución, ¿no? Así a secas. El derecho es algo que evoluciona. Pasemos a la próxima, por favor, Fede. ¿Podemos pasar a la próxima, por favor? Está muy lento internet, parece, ¿no? Bien, y en el siglo XX aparecerá el jurista que revolucionará la teoría del derecho, o mejor dicho, que generará o iniciará la teoría general del derecho propiamente dicha, que es Hans Kelsen.
que es un jurista alemán que escribe desde comienzos del siglo XX, desde la década o del 10 del siglo XX, hasta la década del 60, de los 60. Y pensará al sistema jurídico como un todo sistemático, intrínseco, pero que, como él dice, regula su propia creación. Es decir, pensará el derecho como un sistema formal que lo que hace no es establecer un sistema de enunciados fijos, como tal vez pensaban Savigny o el joven Yering, sino como un sistema que tiene sí un encastre, pero un encastre de funcionamiento, como engranajes, que lo que permiten es producir siempre nuevo derecho. Es decir, es lo que él dirá con esta expresión que me parece muy lograda. Dice, el derecho es un sistema que regula su propia creación. Ya en la segunda mitad del siglo XX, dos filósofos del derecho argentinos muy importantes que adquirieron una gran trascendencia internacional, que son Carlos Alchurrón y Eugenio Bulíguin, el segundo de los cuales vive todavía, fue decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, titular de la Cátedra de Teoría General del Derecho, etc., describirá al sistema como sistema deductivo de enunciados. Él se valdrá de la noción de sistema deductivos de enunciados de un lógico llamado Tarski, y dirá que es un sistema deductivo de enunciados normativo. Esto es que es un sistema, dirán Alchurrón y Bulíguin, que contiene al menos entre sus múltiples enunciados uno que conecta una situación, una X ocasión de hecho, de facto, con una solución normativa. ¿Esto qué quiere decir? Que se vincula un supuesto de hecho con una sanción, es decir, con un acto de coerción. En este sentido, Alchurrón y Bulíguin continúan, sin lugar a dudas, la línea de pensamiento de Kelsen. Y el giro epistemológico, ponemos aquí, va a estar dado por Luhmann, a quien ya me referí en unas páginas antes cuando hacía el planteo general de los sistemas. Así que podemos proseguir a la siguiente, Federico, por favor. Bien, esta también pasémosla porque acabo... perdón, un segundito. Volvamos a ella. Ahí está. ¿Qué quiere decir deductivo? Que todas sus consecuencias lógicas están previstas en el sistema. Es decir, como que yo puedo ir encadenando a partir de una norma, puedo deducir otra y otra y otra, por ejemplo, hasta llegar a decidir que Juan o Pedro son responsables de tal o cual deber, que Juan o Pedro tendrán que hacer X cosa. Es decir, algo así como plantear en abstracto el proceso que podría llevar a un juez a decidir qué es lo que tiene que hacer X y lo que tiene que hacer Z en un conflicto jurídico que le han planteado a él para resolver. Es decir, irá haciendo esa escala descendente de derivación y fundamentación de Kelsen hasta arribar a esa norma individualizada, que es la que dice, Pedro tiene que pagarle a Juan, y si Pedro no le pagase a Juan, va a ir el oficial de justicia y le va a secuestrar un bien por la fuerza y lo vamos a rematar para que Juan cobre. ¿Se entiende? Bien. Normativo, ya lo dije, porque tiene al menos una norma. Esto es por una cuestión que criticaba Hart del concepto de Kelsen, acerca de que, decía Hart, hay normas que no tienen sanción. Y Luhmann, ya lo he dicho bastante, ¿no? En el planteo anterior, como les decía, pero para Luhmann todo es comunicación. El derecho forma parte de las comunicaciones en las que se asienta el sistema de la sociedad. Es decir, para ver si se entiende esto.
La sociedad es o son las comunicaciones que los aparatos psíquicos producimos. Esas comunicaciones van produciendo sedimentos, como la tierra, sedimentos de sentido sobre los que se arman estructuras que forjan nuestras expectativas. Es decir, de alguna manera, progresivamente, los grupos humanos terminaron por sedimentar que bajo ciertas condiciones algo se debía hacer. Es decir, no sé, por ejemplo, en el pueblo judío se pensaba que eh, la, eh, los 10 mandamientos son ley de Dios, porque así se los dijo Moisés al bajar del monte Sinaí. Esta sedimentación de sentido hizo que lo que Moisés grabó en las tablas de la ley fuese aceptado como orden de Dios, y esas órdenes de Dios organizaban la convivencia del pueblo judío. Luego esto fue llevado a Grecia, llevado por el mundo del Mediterráneo, allí se produce la evolución del cristianismo, la recepción por Constantino de la religión cristiana como religión del imperio, y la expansión del cristianismo a partir del imperio romano, y la organización que esto implica, por un lado. Por el otro, entonces, los sistemas, dirá Luhmann, se organizan a partir de una diferencia. Por ejemplo, la moral a partir de la diferencia bien-mal, o bueno-no bueno, o el derecho por la diferencia derecho-no derecho, lícito-ilícito. Como les decía antes, un poquito antes, hay algún momento en el que el sistema que orientaba la conducta, que no era llamado ni derecho, ni religión, ni moral, sino el sistema, o en todo caso era llamado moral. Los romanos hablaban de esto como las mores, ¿no? Como las mores maiorum. Hay un momento en que en Roma justamente se puede verificar, se produce la escisión entre derecho y moral, entre el sistema de la moral y el sistema del derecho. Es lo que se conoce en derecho romano, y ustedes lo estarán viendo, como la separación del ius del fas. Y estos enunciados basados en la idea de que si no se hace lo que se espera, un castigo humano ocurrirá, un castigo en base a la fuerza ocurrirá, es lo que escinde al derecho como derecho de la moral como moral. Ahora, Luhmann nos dice que tenemos que estudiar al derecho, a la sociedad como comunicaciones, ¿no? Y esto nos hace ver al sistema en funcionamiento, nos permite explicarnos, por ejemplo, cómo es que el derecho cambia. Ustedes habrán visto en la unidad anterior que explicábamos cómo se podía producir el cambio de una norma a partir de la pérdida de consenso social de esa misma norma, como era el caso del adulterio. Pasemos por la siguiente. Una última característica que la hemos señalado muchas veces de Luhmann es que considera a los sistemas sociales, tal como los biológicos, como autopoiéticos. Significa que se generan a sí mismos, no los inventa alguien, no viene Dios o viene un legislador supremo, un hacedor del mundo o algún hecho determinante mágico a construir el sistema de derecho. No, son comunicaciones que se especifican al interior de la comunicación social, y a partir de esa distinción que forman se autocrean. La imagen que usa Raffaele de Giorgi es la del barón de Münchhausen, que es un personaje que existió en la realidad, pero que luego fue caricaturizado en una suerte de historia ficcional, que es aquel varón que lograba salir de una ciénaga con su caballo tirándose de la coleta del pelo, ¿no? Es decir, como si nosotros al momento de caer pudiéramos tirarnos del pelo y salir del barro, salir del fango o salir de donde estuviéramos enterrados. Es una paradoja que muestra
cómo se crea al derecho. Resumimos aquí en estos 4 puntos de esta filmina. Es un sistema deductivo, normativo y coactivo. Algunas de sus normas están dirigidas a regular el ejercicio de la fuerza estatal. Esto lo hemos visto ya muchas veces. Hart dirá que es un sistema deductivo, normativo, coactivo e institucionalizado. Aquí, lo que aporta Hart es la noción de institucionalización, que es lo que permite entender por qué las normas del derecho son del derecho y no son de la mafia. Hart explica esto con lo que él llama el kit del asaltante, o la pregunta por cómo puedo diferenciar yo una orden del Estado de una orden de la mafia. Los dos me dicen que debo hacer algo porque hay una norma que dice que así hay que hacerlo. Los dos me amenazan con el uso de la fuerza si no lo hago lo que me dicen que tengo que hacer. ¿Cómo distingo una orden del Estado de una orden de la mafia? Hart dirá que es por la institucionalización. Kelsen había respondido que es simplemente por quien tiene la disposición del cuasi monopolio de la fuerza, que quiere decir que en caso de competencia por la fuerza es el que puede imponerse. Esto ustedes dirán, pero es muy negro, muy pesimista. Es que el planteo de Kelsen, recuerden, es no acudir a la moral, no acudir a la religión, no acudir a principios metafísicos del derecho, porque sostiene que no existe la metafísica, sino que hay que apoyarse en los hechos, hay que apoyarse en lo que sucede. ¿Y qué es lo que distingue un Estado de la mafia? Lo que distingue un Estado de la mafia, dirá Kelsen, es que mantiene el cuasimonopolio de la fuerza. La mafia mantiene, como ha sucedido o sucede en tantas partes del mundo, regiones pequeñas o más grandes de la sociedad en donde hace imperar la fuerza bruta, pero no puede controlar el total de la sociedad. Pero sería concebible que lo pudiera dominar. Bien, aquí aparece todo un debate de tipo moral que no podemos dar aquí, que lo vamos a ver justamente con el profesor Urra en la unidad 8, cuando veamos las relaciones entre derecho, política y moral. Pero recuerden que aquí está planteado el tema. Bien, ahora sí podemos pasar a la siguiente, Fede. Joseph Raz, otro autor norteamericano, dirá que en rigor, perdón, esta tiene que ver con el punto siguiente. Esta es una filmina que está mal colocada aquí. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor, Fede? Entonces, estos son los caracteres del sistema jurídico en esta filmina, debiera decir, caracteres del sistema jurídico según Kelsen. Kelsen dirá que los caracteres del sistema jurídico son único, pleno, jerárquico, perdón, en la anterior todavía. Ahí. Pleno, único, pleno, jerárquico y coherente. Único significa que para una sociedad, digamos, para una comunidad de personas dadas en un territorio dado, solo puede haber un sistema. Es decir, ningún sistema comunitario, ninguna comunidad puede llamarse comunidad si soporta dos sistemas diferentes de derechos sobre sí. Ustedes me dirán, ¿pero esto cómo es? Todos los países tienen un solo sistema de derecho. Puede haber discusiones entre los jueces, entre los legisladores, entre los políticos, entre los abogados, si la norma tal se aplica así, se aplica así, la propia Constitución, pero el sistema es uno. No. El sistema es uno, y esto es lo que caracteriza a la unidad del Estado. Les decía, hay momentos en que el poder del Estado es disputado entre el Estado que está funcionando, por así decirlo, podríamos decir, por el grupo político que hace funcionar al Estado de una determinada manera, y es disputado por otro grupo político que lo quiere hacer funcionar de otra. Son justamente las situaciones revolucionarias. Piensen ustedes en Cuba,
en 1959, cuando Fidel Castro, el Che Guevara y demás se alzan contra la dictadura de Fulgencio Batista y organizan una guerrilla insurgente para deponer el sistema político de Cuba y reemplazarlo por otro. O en 1917, cuando los bolcheviques derrocan al gobierno de los zares y crean el Estado comunista. O 1789, que es quizá el más conocido por todos ustedes, el momento en que se produce la Revolución Francesa y se reemplaza el ancien régime, el viejo régimen, el régimen monárquico por el régimen republicano y liberal. En esos momentos hay conflictos y hay un momento en que hay como dos sistemas en pugna y un momento en el que finalmente se produce el quiebre y un sistema reemplaza al otro. Pero en definitiva, está diciendo que solo un sistema puede existir y tenemos que preocuparnos cómo es que podemos identificarlos. Eso es otra parte de esta misma unidad, que es el problema de los criterios de individualización del orden que vemos más adelante. El orden es pleno. ¿Qué significa que el orden es pleno? Significa que el orden no posee lagunas, que el orden cubre todos los casos posibles. ¿Cubre todos los casos posibles porque existe algún sistema jurídico en el mundo que realmente contemple todos los casos, incluidos los supuestos que todavía no sabemos que existen? Supónganse ustedes que se hubiera previsto en el Código Civil de Vélez Sarsfield en 1871 el problema de la reproducción in vitro o el reconocimiento de la paternidad, de la filiación a través del ADN. Imposible, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que dirá Kelsen? No, que el sistema no es que prevé de hecho, ¿no?, de derecho, pero en los hechos, todos los supuestos posibles, pasados, presentes y futuros, sino que tiene una especie de cláusula escoba que cierra al sistema y hace que todos los casos estén previstos. Y esa cláusula es la que dice que todo lo que no esté jurídicamente prohibido estará jurídicamente permitido. Que luego se debate sobre si esto puede ser un supuesto lógico, como pensaba Kelsen, o como decía García Maínez, el filósofo del derecho mexicano, tiene que estar en el sistema, es decir, tiene que ser una norma puesta del sistema. Esta era una discusión entre Maínez y Kelsen. El caso es que en la Argentina tenemos la regla o la cláusula escoba en el artículo 19 de la Constitución Nacional, que es el que dice que las acciones privadas de los hombres que no ofendan a terceros, no perjudiquen a terceros, ofendan la moral, están reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados. Quiere decir que hay un área donde el Estado no puede meterse, y si la acción no está regulada por el Estado, entonces está permitida. Y por lo tanto, el sistema prevé todos los casos. Jerárquico quiere decir, para Kelsen, que el orden del derecho es un orden que se produce por escalas sucesivas de derivación y fundamentación. Tenemos, ya vamos a ver luego lo de la norma positiva fundamental, la primera Constitución, la Constitución, que es la norma de mayor generalidad del sistema, que está en la base de una pirámide que está invertida, que es la famosa pirámide llamada de Kelsen, pero que en realidad era de Merkel, uno de sus discípulos, y en el que por sucesivas gradas de mayor particularidad se van produciendo nuevas normas conforme el propio sistema prevé que se produzcan normas. Recuerden lo de que es un sistema que regula su propia creación. Así la Constitución prevé cómo se regulan leyes, en la Constitución se prevé que también las leyes pueden ser reglamentadas por decretos del Poder Ejecutivo, las leyes pueden regular a su vez cómo otras normas inferiores pueden ser creadas, y llegaremos a el vértice de esta pirámide invertida. Aquí tendremos a las sentencias, que son las normas categóricas. Recuerden lo que decía von Wright en la unidad 2,
categóricas porque indican directamente a personas concretas qué es lo que hay que hacer. Son las normas de mayor grado de particularidad. Y el sistema deberá ser coherente. Coherente quiere decir el sistema no tiene normas contradictorias en un mismo nivel. Es decir, no puede haber normas constitucionales que se choquen una con la otra, ni leyes las unas con la otra, ni decretos entre sí, ni tampoco en sentido vertical puede haber contradicciones. Pero ustedes dirán lo mismo que pasaba con la plenitud. Pero es cierto que los sistemas no contienen contradicciones. No hay normas contradictorias. No, sí que las hay. Sí que las hay. Y Kelsen no decía que no las hubiera. De hecho, de la misma manera que Kelsen no negaba que de hecho hubiera lagunas, tampoco negaba que de hecho hubiese contradicciones de normas. Nada más que como en aquel caso la cláusula escoba cerraba el sistema, en este caso hay principios que permiten superar la contradicción de las normas. Esto es lo que hace ver que Kelsen tenía una concepción dinámica del sistema. Es decir, el sistema no es que no tenga contradicciones, sino que tiene métodos para resolver las contradicciones. Por ejemplo, el principio ley superior deroga inferior permite resolver las contradicciones en sentido vertical. O el principio ley posterior deroga ley anterior resuelve muchas de las contradicciones en sentido horizontal. O el principio ley especial deroga ley general también. No obstante, dirá Kelsen, en muchos casos, cuando hay que decidir que una norma sea desplazada por otra norma, esta decisión no tiene una explicación lógica y hay que buscarlo en un punto más bien voluntarista, más bien axiológico en el pensamiento o en la voluntad de los jueces. Ahora sí pasemos al siguiente. Todos estos sistemas que hemos venido viendo, el de Kelsen, el de Hart, si hubiéramos visto también el de Cosio, etcétera, el de Alciurroni y Bulligin, son nociones de sistemas como sistemas de normas, son sistemas normativos, o conceptos. El concepto del sistema jurídico como sistema normativo. Habrá un filósofo norteamericano de segunda mitad del siglo XX, recientemente desaparecido, llamado Ronald Dworkin, que tiene muchos libros, pero entre ellos dos muy famosos, que son Los derechos en serio, o Tomando los derechos en serio, y El imperio de la justicia, en los que, sobre todo en el primero, ensaya una fuerte crítica contra esta concepción del positivismo clásico, de que el derecho es un sistema de normas, y dirá que además de las normas, no es que dice que el sistema no contiene normas o no sea un sistema normativo, sino que conjuntamente con las normas hay otros enunciados que son operativos en el derecho, que son utilizados por los jueces y que tienen que ver en ese entramado discursivo que resulta finalmente en las decisiones judiciales. Como por ejemplo, fundamentalmente, son los principios, tiene otro libro que se llama A Matter of Principles, es decir, una cuestión de principios, en el que desarrolla esta idea de qué son los principios y cómo son utilizados. Y también lo que él llama policies o pautas políticas, que son las que entran en las disputas de naturaleza moral, de naturaleza política, en las que siempre se haya envuelto una sociedad, y son las que permiten, en el concepto de Dworkin, a los jueces encontrar en los casos difíciles, en los llamados por él casos difíciles, es decir, los casos dilemáticos, los casos donde no se puede hacer una deducción o no es pacífica una deducción normativa al estilo de lo que piensa la escuela clásica del derecho, y entonces en esos casos los jueces resuelven apelando a los principios que no son principios metafísicos al estilo de lo que pensaba el justnaturalismo, sino que son principios que están íncitos
en el sistema de derecho positivo. Esta es una idea criticada, que vamos a retornar sobre ella en unidades posteriores, pero yo les dejo planteado aquí qué es lo que Dworkin dice. Pasemos, por favor. Trazaremos aquí unas diferencias entre reglas y principios a partir de los textos o del estudio de la obra de Dworkin a efectos de poder mejorar o poder aproximarnos a su crítica a la teoría, a lo que él llama el modelo de las normas o el modelo de la teoría del derecho basado en la concepción de que el mismo o que el sistema del derecho está constituido solo por normas. De una parte, él dirá que una regla, si está enunciada de manera incompleta, o bien requiere de una enunciación más completa, más exhaustiva, o bien no es una regla. En cambio, los principios no pueden ser descritos exhaustivamente. Si se aplica una regla, se requiere una decisión particular, un resultado, y los principios se limitan a exponer razones para la decisión. Si bien algunas reglas son funcionalmente más importantes que otras, no tienen una dimensión o un peso, mientras que los principios sí. Las reglas confieren derechos y obligaciones y los principios también. Las normas podrían dejar un caso indeciso sin proveer las razones de solución. Los principios son los que nos permitirán o nos guiarán hacia lo que él denomina la única solución correcta, sobre todo en lo que él denominará los casos difíciles, los hard cases. Si estamos frente a un sistema jurídico u otro. Varios conceptos, aquí vamos a ver a 5, que son el criterio territorial, el criterio del legislador originario, el criterio de la norma hipotética fundamental, el criterio de la regla de reconocimiento y el criterio de los órganos primarios. El primer criterio no tiene un autor particular, pero era como la teoría más, digamos, simple y poco razonada del funcionamiento de los sistemas jurídicos. El criterio territorial decía, en suma, que una norma pertenece a un X sistema si se aplica en el territorio de ese sistema. Así, según este criterio, una norma sería del sistema jurídico argentino si se aplica en el territorio argentino. Y esto tiene una gran falencia lógica, porque en realidad entonces nosotros tenemos que preguntar cuál es el territorio de la República Argentina. Porque si no sabemos cuál es el territorio de la República Argentina, no sabremos a qué orden pertenece una determinada norma, o si una determinada norma pertenece o no a la República Argentina. El caso es que, en rigor, el territorio se define por el derecho y no el derecho por el territorio. En realidad nosotros podemos decir que el territorio de la República Argentina es aquel territorio hasta donde el derecho argentino se aplica de manera efectiva. Nosotros podemos reclamar, y de hecho está muy bien que así sea, y creo que desde la perspectiva del derecho internacional público tenemos razón, reclamar la soberanía sobre las Islas Malvinas, pero no lo ejercemos efectivamente. Y si nosotros pretendiéramos, o alguien pretendiese en las Islas Malvinas que se aplicase, por ejemplo, la ley de tránsito de la Argentina y quisiese circular por la derecha en vez de por la izquierda, tendría problemas. Sería seguramente arrestado o por lo menos le sería secuestrado el automóvil. ¿Por qué? Porque en ese territorio se aplica por razón de la fuerza, el derecho inglés.
Es decir, que el derecho vigente en el territorio de las Islas Malvinas es hoy el derecho inglés, sin perjuicio, vuelvo a insistir, de que conforme el derecho internacional público, la Argentina tiene derecho a reclamar la soberanía sobre las islas y debiera serle otorgado en algún momento, o reconocido en algún momento por el Reino Unido de Gran Bretaña. El siguiente criterio ya fue una construcción más elaborada y es el criterio de John Austin, filósofo inglés del siglo XIX, jurista, del cual ya hemos hablado en otras oportunidades, que decía que el sistema puede ser identificado a partir de lo que podríamos llamar el pedigree de las normas, en función de que podía ser reconocido por el origen en un legislador. ¿En qué legislador? En el legislador soberano, dirá Austin. Y soberano para Austin es alguien que acostumbra a mandar y ser obedecido y a su vez no obedecer a nadie. Esta es la concepción de soberano. Claro, es la concepción de soberano que tenía Hobbes, que tiene un inglés del siglo XIX, que tiene de por sí, o frente a sí, incluso como, no solo como su Estado, como su propio derecho nacional, sino como el modelo de derecho nacional, es el momento del auge del imperio inglés, está pensando que el modelo de Estado ideal es el modelo de ese reino, y por lo tanto que el origen de la norma está en el soberano. Pero nosotros ya vimos en la unidad anterior que esta concepción de Austin tiene un problema porque no puede explicar cómo es que el sistema, si es que las normas, los mandatos, según Austin, son manifestaciones de voluntad real, psicológica real, de alguien que manda, en este caso de alguien que manda, es obedecido por todos y no obedece a nadie, no explica cómo el sistema sigue funcionando cuando ese alguien muere. ¿Qué pasa cuando el rey o la reina mueren? Y sin embargo, el sistema funciona. Esta cuestión, esta insuficiencia de la teoría de Austin, fue pretendida resolver por Kelsen a través de la norma hipotética fundamental. De un lado, ustedes ya lo vieron en la unidad anterior, Kelsen dirá que las normas son el sentido objetivo de un acto de voluntad. Es decir, sentido objetivo, ¿qué quiere decir? No es que lo que rige una norma porque la reina Elizabeth dijo que había que hacer tal cosa y como la gente le responde psicológicamente a la reina Elizabeth, la gente hace tal cosa. No, es porque esta norma dictada por la reina Elizabeth es vivida, es sentida, es concebida como obligatoria por la comunidad inglesa. Ese es el sentido de norma. Y entonces, para Kelsen. Y entonces Kelsen dirá que lo que permite identificar a un sistema es lo que él llama un criterio de identificación llamado norma hipotética fundamental, que es un supuesto epistemológico de los juristas. Un supuesto que dice, según Kelsen, que debe ser aquello que dice el que generalmente manda y generalmente es obedecido. O otras formulaciones ha dado Kelsen, como debe ser lo que dijeron los primeros constituyentes, o debe ser lo que dice la primera constitución. Pero el problema es que si trato de entender qué significa primera constitución o primeros constituyentes, termino identificando, según Kelsen, que primera constitución o primer constituyente es aquel que organizó por primera vez el sistema y que esa organización del sistema fue eficaz. Doy ejemplos con Argentina, que como siempre digo, da casi todos los ejemplos que uno puede imaginar para la teoría del derecho. En la Argentina tuvimos, hasta el presente, pudiéramos decir de una manera gruesa, 4 constituciones.
la de 1819, si no, no contamos los estatutos provisionales anteriores, ¿no? De 1815 y 1817. Si contamos las llamadas constituciones, la de 1819, la de 1826, la de 1853, la de 1949, y dejo puntos suspensivos. Tendríamos, sitúense ustedes por favor en el año 1990. Todavía no ha ocurrido la última reforma constitucional de 1994. En 1990, si a ustedes se les preguntase cuál es la primera constitución de la Argentina, en función de lo que dice Kelsen, la primera constitución, no en sentido histórico, sino en sentido lógico-jurídico, ustedes se encontrarían con esta sorpresa. La primera constitución no es la de 1819, es decir, la primera histórica. Y la primera constitución tampoco es la de 1949, porque uno podría pensar, bueno, entonces es la última que han dictado, porque la última que han dictado debe ser la vigente. No. Porque en la Argentina, la constitución de 1949, estamos en 1990, no se olviden. La constitución de 1949 ha sido derogada en 1946, 56, perdón, por un bando militar dictado por el gobierno surgido del golpe de Estado de 1955. Entonces, un bando militar, es decir, la orden de un general impuesto por la fuerza en el gobierno, decreta la nulidad de una constitución y decretó la vuelta a la constitución de 1853, el regreso de o la imposición por la fuerza de la constitución de 1853. Luego sucederá que en 1994, transcurridos muchos años de aquel golpe de Estado, se sancionará una reforma de la Constitución de 1853 y hoy tenemos una Constitución vigente que es un ensamble, podríamos decir, entre la Constitución de 1853 con sus reformas, como la de 1860 o como la de 1959, y fundamentalmente la reforma de 1994. Pero ¿por qué es válida esta Constitución? ¿Por qué fue válida la de 1853 en su momento? No fue válida la de 1819 y fue válida por unos años la de 1949. Porque conforme al criterio de la norma hipotética fundamental de Kelsen, esas constituciones tuvieron vigencia, lo que hace que las constituciones tengan validez según Kelsen es su vigencia. Así como, dirá Kelsen, en las normas derivadas, es decir, de las leyes para abajo, por así decirlo, la validez es una cuestión formal. Para que una norma sea válida tiene que ser dictada por el órgano establecido en la norma superior, siguiendo el procedimiento establecido en la norma superior y con el contenido no contradictorio respecto de la norma superior, o si quieren ustedes, coherente con el de la norma superior. Una constitución no tiene ni órgano, ni contenido, ni procedimiento para ser dictada. Por eso dirá Kelsen en algún momento que siempre en el origen de todo Estado hay un acto de usurpación, un acto de fuerza, porque así comienza, como relataba hace poco o hace unos minutos, el tema de la Revolución Norteamericana y la instauración de la Constitución norteamericana. Hart dirá que el instrumento para reconocer el orden no es un instrumento supuesto por los juristas, como dice, no es un presupuesto epistemológico, como dice Kelsen, sino que es una práctica positiva. Es una regla positiva que él llama regla de reconocimiento. En los distintos estados del mundo hay reglas con las que se identifican a las normas del sistema. Y a través de esa práctica social es como yo puedo identificar la norma del sistema inglés, o la norma del sistema argentino, o la norma del sistema ruso, o del sistema chino. Cada uno tiene
su propia práctica social a través de la cual establece e identifica cuáles son las normas pertenecientes al sistema. Joseph Raz criticará tanto a Kelsen como a Hart y dirá que, en rigor, solo se puede reconocer al sistema a través de los órganos primarios. Es decir, mire, todo esto es abstracto y si yo no sé cuál es la práctica o si yo no me pongo en el lugar del jurista para hacer esta suposición de cuál es la constitución vigente, o para saber cuál es la práctica o saber cuál es la constitución vigente, tengo que ver qué es lo que hacen los órganos primarios. Es decir, por ejemplo, la policía o por ejemplo los jueces, qué ordenan, qué hacen, y a través de lo que ellos ordenan y hacen, puedo reconocer al sistema. El problema, se le objetará a Raz, es que esto también cae en circularidad. Porque para saber yo quién es un policía, tengo que conocer el sistema. Ustedes conocerán que sucede aquí en todas partes del mundo, que se presentan gentes disfrazadas de policía a requerirles cosas a la gente. ¿Por qué en un caso la requisitoria de una persona que aparece vestida como policía es una orden del Estado y en otro caso una requisitoria dictada por una persona vestida de policía es un delito? Lo que va a separar un caso del otro, lo que me va a hacer interpretar que un caso es legal y el otro es ilegal, es precisamente el sistema a partir del reconocimiento del propio sistema, que entonces nos lleva a posiciones más cercanas a las de Kelsen o a las de Hart. No sé si eso se entendió, por favor. Bueno, aquí tengo los criterios, yo me extendí hablando, ustedes van a ver en la filmina los sistemas, cada uno con sus especificaciones, digamos. Disculpen, tendría que haber ido pasando una por una, me quedé fijado en la filmina de presentación. Pero cuando repasen el tema, que los convocamos a hacerlo a través de los convocamos y las convocamos a hacerlo a través del texto de Nino, del cuaderno de cátedra que hemos subido hoy y de 3 artículos que hemos subido hoy también. Les pedimos que repasen con estas filminas que les van a ayudar a, digamos, comprender el texto. Ahí tenemos, bueno, lo dicho del criterio de la regla de reconocimiento de Hart. ¿Qué se le critica? Esto lo estaba olvidando. Cuando se le dice a Hart que los sistemas pueden tener en rigor más de una regla de reconocimiento, porque puede haber más de una práctica social que identifique formas de producir normas válidamente en el sistema, Hart reconoce que es así, con lo cual se hace dificultoso establecer cuáles son las normas de un sistema, porque debiéramos conocer cuáles son todas las reglas de reconocimiento. Si la regla de reconocimiento fuese una sola, de alguna manera el problema se simplifica o se allana, pero si la regla de reconocimiento es más de una o puede ser más de una, siempre tendré la duda de si estoy o no frente a una norma válida del sistema, porque no sabré si en este caso no es que está funcionando otra regla de reconocimiento. Esto, desde nuestra perspectiva, lo veremos en la unidad 6, se resuelve desde una visión más dinámica de cómo funciona el sistema. Bien, esto es lo de Hart, que lo hemos repasado ya. Y también lo de Raz y, como dijimos, el problema de la circularidad del concepto de Joseph Raz. Bien, aquí entramos en las relaciones entre
el sistema, digamos, los sistemas de derechos nacionales o estatales de estados-nación con el derecho internacional, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es distinguir las particularidades del derecho internacional. Diremos que el derecho internacional está constituido básicamente o por costumbres, en buena medida por costumbres, es decir, por eso decimos que son normas de origen consuetudinario, o por normas que surgen de tratados internacionales, pero que a su vez esos tratados de alguna manera adquieren vigencia a través de la práctica de los estados, es decir, a través de la costumbre de los estados. Los órganos centralizados, es decir, el derecho internacional se caracteriza por no estar centralizado. Por centralizado entiende Kelsen, o se entiende la teoría, que existan órganos capaces de unificar los criterios y de aplicar coactivamente esos criterios. El sistema internacional todavía no tiene ese grado de centralización. El sistema internacional se expresa, por ejemplo, por recomendaciones y no puede dictar sentencias y hacerlas valer con el uso de la fuerza. Como decía Kelsen, prácticamente el único remedio, la única sanción, o las únicas sanciones que puede tener el derecho internacional son la aplicación de ciertos perjuicios a los estados, como puede ser aplicarles medidas de restricción de beneficios o medidas de conminar a pagar indemnizaciones sin poderlas ejecutar, o finalmente la guerra como acto punitivo, que es uno de los temas que se discute en el derecho internacional público hoy, ¿no? Pero, como ustedes verán, hay grandes diferencias entre derecho internacional y derecho nacional. La pregunta por cuál sería el criterio de validez del derecho internacional en Kelsen, Kelsen la resuelve diciendo lo siguiente: así como en el derecho nacional yo puedo identificar a la primera constitución, a la constitución positiva, es decir, a la constitución como aquella que está vigente, porque esto es lo que me indica la norma hipotética fundamental. La norma hipotética fundamental, que es un presupuesto nociológico, un presupuesto del conocimiento de los juristas en el derecho nacional, en cambio se vuelve un presupuesto, digamos, una norma positiva, perdón, no un presupuesto, una norma positiva en el derecho internacional, que es nada más ni nada menos que el principio pacta sunt servanda, que traducido en el derecho internacional significaría, así como pacta sunt servanda en el derecho de los contratos, en el derecho interno de una comunidad, significa que los contratos deben ser ejecutados de la manera en que fueron pactados. En el derecho internacional es poco más o menos lo mismo, por supuesto. Es que los estados deben comportarse como acostumbran a hacerlo. Es decir, que los estados deben comportarse conforme su criterio de... conforme los criterios de pautas regulares de comportamiento internacional. Ahora dice Kelsen, hay varias posibilidades de pensar las relaciones entre el derecho internacional y el derecho nacional, o los derechos nacionales y el derecho internacional. La primera fórmula, que acá en realidad la hemos puesto tercera, es que el derecho internacional es un sistema independiente de los derechos nacionales. Es decir, por un lado están los sistemas nacionales y por el otro el derecho internacional. Cada uno con una suerte de independencia normativa. Kelsen dice que esto no resiste el análisis, porque cada vez que querramos explicarnos
puntos del funcionamiento del orden nacional, de alguna manera, desde la perspectiva global, de alguna manera vamos a tener que recurrir a la noción del reconocimiento del Estado por los otros estados. ¿Por qué un Estado es un Estado independiente y soberano? Y es un Estado independiente y soberano porque logra ser reconocido por los otros estados. Esto ya me remite al derecho internacional. ¿Y por qué el derecho internacional funciona? Porque los estados reconocen las reglas que componen el derecho internacional. Es decir, no nace del aire, no viene del aire. Entonces, él imagina, Kelsen dice que entonces las opciones reales son dos. Una solución, dos posibilidades, perdón, de la solución real, que es la unidad de derecho internacional y derecho nacional. Habría dos posibilidades, o lo que él llama monismo internacional, en el cual el derecho internacional prevalece sobre los sistemas nacionales, o el monismo nacional, donde el derecho nacional prevalece sobre el internacional. De alguna manera, esta última versión es la versión que ha predominado desde la Paz de Westfalia hasta la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En el que, en definitiva, lo que remanía para el derecho internacional era aquello que los estados, en uso de su soberanía, que ejercían en grado extremo, dejaban para la comunidad internacional. A partir de los horrores ocurridos, sobre todo por el régimen nacional socialista, por el régimen nazi en Alemania, y lo ocurrido durante ese régimen en la Segunda Guerra Mundial, se empieza a producir la transformación del modelo, a pasar del modelo que llamábamos de Westfalia al modelo Naciones Unidas, en donde el régimen internacional empieza a privar sobre el régimen nacional, es decir, se empieza a girar hacia el modelo de monismo internacional sin que esto sea algo que haya sido alcanzado, como justamente lo vemos ahora con los problemas que se han desencadenado en el mundo entero a partir de la pandemia, por un lado a la relativa desorganización del mundo como mundo para enfrentar un problema del mundo, y a cómo los estados, por un lado, reaccionan a partir del principio de soberanía y en algún grado reaccionan a partir del principio de la, pudiéramos decir, del criterio de la solidaridad universal o de la comunidad universal. Entramos ahora, ya nos quedan unos pocos minutos, en el concepto jurídico de revolución. Lo que vamos a dar ahora aquí es el concepto jurídico sobre el cambio del orden que da Kelsen. Kelsen dirá que existe revolución en sentido jurídico cuando la norma base del sistema, no la norma hipotética fundamental, que esa, como ya dije, es una norma del conocimiento, es un supuesto de los juristas, sino la norma base del sistema, la constitución positiva. La primera constitución es cambiada por otra constitución de una manera no prevista en ella misma. Es decir, si la norma es cambiada por un procedimiento previsto en la norma, entonces tenemos un cambio regular del sistema. Si la norma básica del sistema es cambiada de una manera no prevista en el sistema, entonces tenemos una revolución en sentido jurídico. Preguntaban sobre si los textos que hablan de Olive Crona se iban a subir. Vamos a subir un PDF de Olive Crona, y aquí pedían repetir el criterio de Raz. Voy a primero a terminar esto que está señalando la profesora Basterrechea, y después, si da el tiempo, volvemos a lo de Raz, y si no,
les pido que lo lean por Nino, que está muy, muy claro. Todo esto que hemos visto de sistema, todo no, digamos, una buena parte de lo que hemos visto del sistema está en el libro de Nino, en el capítulo de sistemas jurídicos justamente. Entonces les decía, la última parte que hacemos, la última parte de la unidad, lo que hacemos es distinguir tres conceptos, que son validez, vigencia y legitimidad. Validez, como ya hemos visto para Kelsen, es la calificación de una norma cuando ha sido dictada por el órgano designado en la norma superior, a través del procedimiento prefijado en la norma superior y conforme el contenido determinado en la norma superior. Es decir, que tiene dos requisitos formales y un requisito material. Los requisitos formales son órgano y procedimiento, y el requisito material es el contenido. Esto es, cuáles son las acciones que en la norma superior están previstas como prohibidas, obligadas o permitidas. Por ejemplo, la Constitución Nacional prohíbe la esclavitud. Por lo tanto, si se dictara una ley por el Congreso siguiendo los procedimientos establecidos en la Constitución Nacional y en los reglamentos del Congreso para sancionar una ley, pero esa ley dispusiese que bajo ciertas condiciones hay personas en la Argentina que pudieran ser esclavos, entonces se determinará que que esa ley se podrá determinar, en rigor, se podrá determinar que esa ley es inconstitucional. En este caso, inconstitucionalidad en razón de la materia. La segunda cuestión es que el segundo concepto que vamos a trabajar es el concepto de, decíamos, estamos trabajando el concepto de validez, el concepto de vigencia. El concepto de vigencia, ya lo hemos aclarado en la unidad anterior, hace alusión a la efectividad de las normas, es decir, que a una norma sea efectivamente acatada por la población o, en su defecto, sancionada las conductas contrarias por los órganos de represión del Estado. Esto es la vigencia. Lo contrario de la vigencia es la desuetudo o la pérdida de vigencia por la costumbre, llamada también derogación por la costumbre. Y por último está el concepto de legitimidad, que no es ni la validez ni la eficacia, aunque se relacionan los tres entre sí. Y la legitimidad tiene que ver bastante con lo que Kelsen describía como el sentido de validez como obligatoriedad, de validez como sentimiento social de la pertenencia de una norma. Por ejemplo, nosotros tuvimos durante el siglo XX el caso de que en el Código Penal el adulterio, esto lo vimos en la unidad anterior, el adulterio era un delito del Código Penal, que establecía además una enojosísima diferencia entre varones y mujeres. Pero la misma concepción acerca de la fidelidad conyugal y de la posibilidad de que el Estado se metiese con una cosa de la intimidad de las personas como esa, fue perdiendo a lo largo del siglo XX la consideración psicosocial, fue perdiendo legitimidad. Y llegó un punto en que la norma fue derogada, es decir, que el adulterio dejó de ser delito y siguió siendo causal de divorcio en la ley de matrimonio civil, o en el régimen del matrimonio civil. Y en el nuevo Código Civil y Comercial desaparece hasta como causal. Es decir, que la institución que tenía una expresión en ciertas normas del Código Penal y del Código Civil terminó por desaparecer, es decir, que esas normas perdieron legitimidad, perdieron, pudiéramos decir, el consenso social.
perdieron la convicción por parte de una buena parte de la población. Obviamente esto no quiere decir que todo mundo piense igual, y por eso llevaron al legislador a su derogación, o pudieron haber llevado primero a los jueces a su inaplicación por vía de algún concepto jurídico vinculado a principios constitucionales. Un ejemplo. Jorge, Sí. no sé qué estás explicando, pero había una pregunta sobre RAS Ya y... dije. Y eso, no sé Iba a cuál ir fue el después. primer concepto que quisieron preguntar, a qué se referían. Bueno, pero termino con esto primero. Sí. El primer concepto es el concepto de validez. Lo dije, el concepto de validez según Kelsen. El concepto que dice que una norma es válida si es dictada por el órgano fijado en la norma superior, por el procedimiento establecido en la norma superior y conforme los contenidos fijados en la norma superior o superiores, porque podemos estar hablando de leyes en cuyo caso hay una norma por encima que es la Constitución, o podemos hablar de decretos o disposiciones que pueden tener toda una escalera de normas por encima que establecen tanto aspectos formales como aspectos materiales. Ya dije lo de vigencia y estaba con la legitimidad. El libro de Nin ustedes lo disponen completo, y alumnos y alumnas universitarias tienen que saber que si un profesor, una profesora les dice esto está en el libro de Nino, tienen que poder saber buscarlo y encontrarlo. Forma parte de la formación intelectual y de la formación profesional. Mañana ustedes van a tener casos que resolver y nadie les va a decir dónde están. Tienen que ir, buscar y encontrar. Nosotros estamos haciendo nuestra parte de profesores, por eso damos estas indicaciones y subimos la filmina e indicamos la bibliografía y les decimos vean acá, vean allá, pero ya cada vez las vamos a autonomizar cada vez más. Autonomizarse significa que cada vez tienen que buscar más por su cuenta, porque de eso va la formación. Bien, y en 2 minutitos, en el trabajo práctico sí, entran las unidades 3 y 4. Todos los trabajos prácticos son de a 2 unidades, 1 y 2, 3 y 4, 5 y 6, 7 y 8. Que chequeen en el foro de comisión que está la lista con la formación de los grupos, y en la próxima clase con el profesor de comisión van a arreglar todo lo inherente a la realización del práctico. Sobre el concepto de RAS, que no me acuerdo quién había hecho una pregunta, primero, está en Nino muy bien explicado. Y lo que RAS va a decir es que como hay que hacer un análisis sociológico, que ni el concepto de Kelsen, ni el concepto de Hart, es decir, ni la norma hipotética fundamental, ni la regla de reconocimiento, permiten llegar a saber cuáles son las normas que integran un sistema. Él dice lo que uno tiene que hacer para identificar un sistema es reconocer cuáles son las normas que los órganos primarios de ese sistema identifican como normas. Por ejemplo, qué hace la policía o qué hace un juez. El punto es que para saber quién es un policía o quién es un juez, tengo que saber cuál es el sistema, porque ¿cómo distingo entre uno que se disfraza de policía y le requiere a alguien que le entregue el auto porque está en medio de una persecución policial y es necesario continuar con la tarea? ¿Cómo se puede distinguir? Esto es lo que decía Hart, en lo que él llamaba el kit del asaltante. Si el derecho son órdenes seguidas de amenazas, ¿cómo distingo entre derecho y amenaza de un mafioso? En definitiva, la mafia también me dice, deme el dinero o va a ir, o le voy a producir un daño. El Estado me dice, pague los impuestos o le voy a producir un daño. Me dice lo mismo. Ahora, ¿cómo sé yo que uno es Estado y el otro es mafia? El problema de identificación del orden es ese. Para RAS lo sabría si yo identifico qué hacen los policías, pero si los mafiosos se disfrazan de policías, ¿cómo sé quién es un policía? Un policía es una persona investida como policía por el sistema. Entonces tengo que identificar primero al sistema. ¿Se entiende el problema de la circularidad de RAS?
Jorge, son las 18 y ya Y listo, pasaron. cortamos acá. Buenas tardes a todos y todas. Por favor, transmítanle a sus compañeras y compañeros que es absolutamente indispensable que participen. Respecto de la bibliografía, ya han sido indicados los links para los libros de Kelsen, Hart y Nino, y los restantes artículos que aquí se indican están subidos a la PETCO. Por lo tanto, recomendamos la lectura de cada uno de los capítulos y de estos artículos.